Este es el vídeo de la unidad 11, Declaración Ambiental de Producto, del módulo de Conceptos Básicos de Ecodiseño. Comenzamos hablando de la Declaración Ambiental de Producto. Es un documento o informe normalizado que proporciona información cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental de un producto, un material o un servicio. A continuación, vamos a mostrar diferentes ejemplos de la Declaración Ambiental de Producto. Nurel, Declaración Ambiental de Producto para los hilos de nylon 6 de Nurel, S.A. Natura, Declaración Ambiental de Producto para cartón para envasar líquido de Natura. GNC Manufacturing, Declaración Ambiental de Producto para gama de fresadoras compactas de bancada fija de GNC Manufacturing. A continuación vamos a observar la información que al menos un DAP debe de contener según la ISO 14025 de cada uno de los ejemplos. 1. La identificación y descripción de la organización que elabora la declaración. Nurel inició su producción de poliamidas en 1967. Tras su adquisición en 1999 por parte del grupo Samca, se han producido continuas inversiones en tecnología y un aumento de su capacidad productiva que han reforzado la presencia de Nurel como productor de termoplásticos de ingeniería. A lo largo de los años, Nurel ha adquirido un amplio conocimiento en química de polímeros y ha puesto todo este conocimiento al servicio de sus clientes mediante el desarrollo de poliamidas específicas para cualquier tipo de aplicación, ya sea por extrusión o inyección. Natura es un proveedor líder de soluciones renovables en envases, biomateriales, madera y papel para los mercados globales. Sus clientes incluyen las industrias de embalaje, carpintería y construcción, así como editores, imprentas y comerciantes de papel. Su objetivo es sustituir los materiales no renovables mediante la innovación y el desarrollo de los productos y servicios basados en la madera y en otros materiales renovables. Su enfoque se centra en el envasado basado en fibras, la pulpa de plantación, innovaciones en biomateriales y soluciones de construcción sostenible. NC Manufacturing S.A. es una empresa fundada en 1997 que tiene como actividad la fabricación de máquina-herramienta, fresadores dimensión con la marca Correa-Nayak y diferentes accesorios para máquina-herramienta con la marca Hipatia, como son mesas de cuarto eje y rototranslantes, cargadores automáticos de herramienta, cabezales manuales y de giro automático para fresadoras, etc. 2. Descripción del producto. A continuación se muestra la descripción del producto de Nurel. Respecto a Natura, es un tablero de embalaje líquido con una avanzada construcción multicapa. Las dos capas exteriores están hechas de pasta Kraft blanqueadas. La capa intermedia contiene CTMP, que proporciona la masa y la rigidez para un rendimiento mejorado y el rendimiento del paquete. En promedio, el tablero Natura consta de pulpas químicas 56%, CTMP 43% y aglutinantes 1%. En la siguiente tabla podemos encontrar la información técnica sobre el producto de NC Manufacturing. 3. La identificación del producto. Nurel S.A. Hilo 3328 UM. Hilo 4428 UM. Natura. Natura Ballestora Enso es un envase de embalaje para líquido con una avanzada construcción multicapa. NC Manufacturing. La gama de fresadoras de carnero horizontal, mesa móvil y control numérico útiles para el sector de tróqueles y moldes de tamaño medio y para el sector de mecánica general. Ha sido definida a través de la reconfigurabilidad estructural del módulo estructural MODS y accesorios ACS. 4. El nombre del programa y dirección del administrador del programa y, si es pertinente, logotipo y sitio de internet. 5. La indicación del PCR, Product Category Rules, reglas de categoría del producto. A continuación se muestran las reglas de categoría de producto para las tres empresas, Nurel, Natura y NC Manufacturing. 6. La fecha de publicación y periodo de validez. 7. Los datos de análisis de ciclo de vida, inventario de ciclo de vida o módulo de información. A continuación vamos a mostrar los límites del sistema en cada ejemplo. En el análisis de ciclo de vida se han estudiado más del 99% en peso de los materiales empleados en la fabricación de los hilos.
No se han incluido en el análisis de ciclo de vida todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años, ni la construcción de los edificios de las plantas, ni otros bienes de capital, los viajes de trabajo del personal, ni los viajes al trabajo o desde el trabajo del personal. Los consumos de materia y energía de las actividades de investigación se han incluido en el apartado de servicios generales, asignándose en masa respecto a la producción total de la planta. Los límites del sistema estudiados en el análisis de ciclo de vida se han definido siguiendo los criterios establecidos en el PCR. Su resumen está en el siguiente esquema. En la fase de abajo aguas se considera solamente el transporte de los hilos a los clientes aplicando el criterio por defecto de que la distancia de transporte es de 1000 km por carretera. Natura. Upstream. Operaciones forestales y de suministro de madera, incluida la generación de energía necesaria. Producción de productos químicos, otras materias primas y envases secundarios utilizados en el transporte. Core. Transporte de materias primas a los procesos centrales. Producción de pasta y cartón. Producción de electricidad y combustibles utilizados en los procesos centrales. Downstream. Transporte de producto a un cliente medio. Gestión de residuos de envase de transporte de residuos. GNC Manufacturing. En la siguiente figura se muestran los procesos unitarios iniciales estudiados en los límites de los sistemas en forma de diagrama de flujo. Los procesos sombreados con trama de puntos son excluidos del sistema como consecuencia del ajuste de los límites de los sistemas. El ajuste se ha realizado en base a criterios básicos y ambientales. El sistema de producto bajo estudio incluye el impacto de ciclo de vida en 3 etapas. Etapas aguas arriba. Flujos de entrada del material necesario para la fabricación de los mods y ACs, extracción de las materias primas de naturaleza metálica, plástica, etc. y sus transformaciones secundarias o conformado, por ejemplo, laminado, extrusión, etc. Etapa puerta a puerta, mecanizado, pintado y montaje. Se incluye el transporte externo de los materiales hasta la planta de GNC Manufacturing y el transporte interno. Quedan incluidas las operaciones de mecanizado que, no siendo ejecutadas en las instalaciones, la empresa tiene control sobre ella, debido a que son subcontratadas a una filial perteneciente al mismo grupo industrial. Queda incluida la expedición de las fresadoras hasta la instalación del cliente. Etapa aguas abajo. Consumo de energía eléctrica, productos auxiliares y emisiones y transportes. 8. La información ambiental adicional. En el ejemplo de Nurel, los resultados obtenidos para los hilos aplicando la metodología. 9. El contenido de la declaración incluyendo materiales y sustancias a declarar. Nurel, la composición de los hilos es la siguiente. Los hilos no tienen ningún tipo de pigmento o teñido. En la fabricación de los dos tipos de hilo no se utiliza material reciclado ni recuperado, ni preconsumidor ni postconsumidor. Aunque en la fabricación de los hilos objeto de esta DAP no se emplean lactama recuperada, esta se emplea en otros procesos de la fábrica, en los que los requisitos de calidad son diferentes. Además, todos los restos de hilatura y estirado que no se emplean en la fabricación se reintroducen en otros procesos de la fábrica o son empleados en los procesos de fabricación ajenos a Nurel. Los hilos no tienen materiales o sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente, que sean carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción, CMR, alergógenas, PBT5 o VPB6. Natura. Las capas están compuestas de top layer, middle layer y back layer. NC Manufacturing. El contenido de los materiales de la fresadora es el reflejado en la siguiente tabla. 10. La información sobre las etapas que no se considera si la declaración no está basada en el análisis de ciclo de vida que cubra todas las etapas del ciclo de vida. En Nurel, el análisis de ciclo de vida se han estudiado más del 99% en peso de los materiales empleados en la fabricación de los hilos. No se han incluido en el análisis de ciclo de vida todos aquellos equipos cuya vida útil es mayor de 3 años, ni la construcción de los edificios de las plantas, ni otros bienes de capital, los viajes de trabajo del personal, ni los viajes al trabajo o desde el trabajo del personal. En base a la regla de corte definida, no se incluyen en los resultados finales de análisis de ciclo de vida el impacto ambiental debido a los siguientes flujos. Consumo de la sustancia monoetanolamina presente en la concentración del fluido de corte. Emisión de COPS en las operaciones de pintado. Gestión en vertedero de los envases de metal. Incineración municipal de trapos y materiales contaminados. Transporte en tráiler de las mercancías vinculadas a los procesos de mecanizado y de pintado y montaje.
Transporte en furgoneta de las mercancías vinculadas a los procesos de mecanizado y pintado y montaje para la Reconf 9 y 13. 11. Una mención que indique que las declaraciones ambientales de diferentes programas pueden no ser comparables. Y 12. La información sobre dónde puede obtenerse el material explicativo. Gracias por su atención.